Bien, entonces, miren, chicos, eh, que nos quedamos acá, por acá, por acá, por acá. Pónganle atención. A ver, todo esto está bien, pero aquí quedémonos. Un rato. Voy a borrar, voy a hacer el mismo proceso. Hasta aquí, verán. Ya nos dimos cuenta que si yo le aplico la diferencial a un producto es X por la diferencial de Y más Y por la diferencial de X, ¿correcto? Entonces, esta parte de aquí es lo que tengo acá, igualado a cero. Es decir, el cero puede ser igualado a esto, a la diferencial de X por Y. Pero también yo podría decir que esto es igual a la diferencial de XY e igual a la diferencial de una constante. Porque la diferencial de una constante me da cero. ¿Sí? Ahora, si integro ambos miembros. Integro ambos miembros, tendría XY. ¿Cómo que no me quiere dejar escribir bonito esto? Yo creo que nos va a tocar cambiar de hoja ya. Está bastante pesado ya. Cuando ya no deja escribir bonito es porque ya XY e igual a la integral de la constante. Los diferenciales se anulan y me queda que XY es igual a ¿qué? A una constante. ¿Y a qué se les parece esa solución? A la otra amarilla, ¿no es cierto? Entonces, miren, como que, ¿qué es esto de que por acá, por el método de separación de variables, resolví esta ecuación, mientras que acá aplicando la diferencial de la función de dos variables e integrando resolví de una? Ok, por aquí entonces aterriza el concepto de ecuación diferencial. Una ecuación diferencial exacta es aquella que podemos expresar nosotros como el diferencial de una función, ¿sí? Vamos a escribirlo por aquí. Así brevemente, una ecuación diferencial exacta es aquella, pongamos coma, es aquella que puede ser expresada o podemos expresar, que podemos expresar, ¿sí? Como el diferencial, como, será de esto, como el diferencial de una función de dos variables. Así brevemente, en términos generales. Vamos a ver, inicio. Hay que corregir las faltas de ortografía porque mayúsculas no me da. Una ecuación diferencial exacta es aquella que podemos expresar como el diferencial de una función de dos variables. Es decir, algo así, como estábamos haciendo. Si como el diferencial de XY e igual al diferencial de una constante. ¿Sí? Más o menos. Todavía no entramos a que ustedes comprendan al 100% lo que es una ecuación diferencial exacta. Pero con las herramientas que vimos ya anteriormente de derivada parcial, diferencial total, ya vamos a ir aterrizando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es encontrar tal función, o sea, esa función, ¿no es cierto? Que al aplicarle una diferencial me dé esa ecuación diferencial. A ver, todavía no digo. Suponiendo que yo encuentro una función y igual a, supongamos, a 4xy menos y cuadrado. ¿Sí? Z, por decirlo. O una función, dejémosla en dos variables. Una función x, y. Entonces, cuando yo le aplico una diferencial a esta función de dos variables, me dice que esto es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x por el diferencial de x
más la derivada parcial, casi pongo, más la derivada parcial, con respecto a y por dy. Entonces, si nosotros le aplicamos esto, apliquémoslo entonces, ¿cómo sería? Con respecto a x sería 4y, ¿no es cierto? 4y más 0 por dx. Más, el otro sería con respecto a y. Con respecto a y sería 4x. 4x menos 2y por dy. Esto igualado a 0 es una ecuación diferencial. Ahora, nuestro propósito es, dada esta ecuación diferencial, encontrar esta función. ¿Sí? Nos van a dar la ecuación diferencial de esta forma. Aplicado, es decir, es como una ecuación diferencial, dice exacta, es aquella que podemos expresarla como el diferencial de una función. Esta es una función, pero el diferencial de una función de dos variables tenía esta connotación, derivada parcial con respecto a esto, y esto se nos convierte en una ecuación diferencial exacta. Entonces, el objetivo es que si nos dan una ecuación diferencial exacta, tenemos que hallar que la función dada, ya que ese es el objetivo de toda ecuación diferencial, dada una ecuación, encontrar la función como solución. Ahora, ya tenemos idea entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tenemos que saber reconocer, hallar dos pasos para desarrollar dos pasos. Primer paso es reconocer si una ecuación es exacta. Si una ecuación diferencial ordinaria, es exacta. O cómo reconocer. Ya vamos por ahí. Exacta. Y el otro objetivo nuestro sería, ya una vez que usted reconoce, ¿cuál sería? Encontrar la función. Encontrar la función. Encontrar la función. Ahora sí, con esto en mente nos fuimos. Vamos con el primer ejemplo entonces resolver. Con esto en mente, ¿sí? Vamos haciendo un recordéis. ¿Qué es una ecuación diferencial exacta? Es aquella que podemos expresarla como el diferencial de una función de dos variables. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta que esto ya es un ejemplo de ecuación diferencial exacta. ¿De dónde resultó? De haberle aplicado diferencial a esta función de dos variables, x, y. ¿Sí? Ahora, aquí ustedes ya saben que le apliqué, pero aquí no sé yo nada. Entonces vamos a partir de cero. Me van a dar una función. Déjenme encargar el computador. Aquí ya está casi en cero. Muy bien. Eso. ¿A ustedes también se les pone un poquito más oscura la pantalla? No. ¿No? ¿Ustedes sí ven clarito cuando yo estoy escribiendo? Sí, se entiende. Ya, listo. Ok. Entonces vamos con el primer ejemplo. Resolver la siguiente ecuación. Resolver la siguiente ecuación. Hagan cuenta que ustedes no saben si es exacta o no. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Eso sí saben, que es una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, pónganle atención que el miércoles les cae una prueba y si no aprenden bonito, pues... Inicio. Resolver la siguiente ecuación diferencial. ¿Cuál es nuestra ecuación diferencial? Vamos a poner
Luego ya sacamos del libro. E a la y más 6x por diferencial de x. Y más x por e a la y por diferencial de y igual a 0. Nos dan esta ecuación. Ahora ustedes, como yo les decía, es como en el factoreo. Tienen que ir probando si es separación de variables, si es homogénea. ¿Esta será homogénea? ¿Qué dicen ustedes? Deberían probarla. ¿Cómo se prueba? Con f de t, ¿no es cierto? F de t, esto sería para mí m y esto sería n. Deberíamos probar. ¿Le hacemos la prueba o no? Sí. Ya, solo por morbo, dijo un profesor. M de x, yo digo que es e a la y más 6x, ¿ya? Entonces tiene que cumplir que m de t, x por ty debe ser igual a ¿qué? A t a la n multiplicado por la función xy. Ok, entonces esto de acá le dejo y le aplicamos e a la ty más 6 a la tx. Y esto es igual. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Cómo dejo expresado de esta forma? Aplicando logaritmos, pero el logaritmo se aplica a ambos lados. Entonces, no se puede expresar esto. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo le saco esto aquí para que me quede por esta función? ¿Cómo le saco al t? El t está a un exponente. Entonces, miren qué complicado que se hace, que es mostrar que si es una función. Y el exponente, más que todo, ya está exponencial. Si lleva, y es la que tiene el grado, y grado 1, no tiene nada que ver con este exponencial. Este tiene grado 1, pero e está elevado a eso. Entonces, un poco difícil, ¿no es cierto? Como que usted dice, y aquí ya me limitó. Debería quedarme de esta forma. El t a la n sacado como factor común y multiplicado por esto. Debería quedarme un t a la 1, lo que sea, multiplicado por qué? Por e a la y más 6x. Ahí digo que es homogénea de grado 1, de grado 2, de grado, lo que me salga t. Pero, ¿ven que esto es fácil o no? No, no es cierto. No podemos sacar el t de ahí. Podríamos sacar aplicando logaritmos naturales a ambos miembros, pero significa que le aplico logaritmo acá. Y este no tiene que toparse usted. Entonces, descartado. Intenten por separación de variables, tampoco lo van a poder hacer. ¿Sí? Entonces, aunque, vamos, por ser esta vez yo les voy a indicar para que vayan viendo. Suponiendo que yo quiero separar variables, a ver, e a la y más 6x por dx, ¿ya? Digo, a ver, separemos variables. Esto es igual a menos x por e a la y por dy. Vamos a ver si puedo hacerlo. Aquí me quedaría, chuta, e a la y por dx más 6x por dx igual a x por e a la y por dy. ¿Cómo le separo las variables? ¿Se dan cuenta que no puedo separar variables? Ah, porque aquí tengo implícito esta y. ¿Cómo? Descartado. Cuando ya hizo los dos pasos, no es homogénea, no es separación de variables, entonces viene a esto de las exactas. Y el de exacta dice, hey, primero tienes que reconocer si una ecuación diferencial es exacta. Y usted me dice, ¿y cómo lo hago? Fácil. Aquí viene la parte importante.
Verá, tiene que grabarse estos siguientes pasos usted. A ver, vamos a ver. El primer paso es el siguiente. Tiene que ver que la derivada parcial, a este factor de aquí, nosotros primerito le vamos a llamar m. A este factor le vamos a llamar m. ¿Sí o no? Y a este factor le llamamos n. Hasta ahí hemos tenido la forma de la ecuación n de x, es decir, m de x más n de y, igual a 0. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces, el primer paso, usted tiene que reconocer si la ecuación diferencial, ¿cómo reconocer más claro? Si es exacta. Tiene que hacer la siguiente comparación. Que la derivada parcial con respecto a y de m tiene que ser igual a la derivada parcial del pedazo n, pero con respecto a x. Cuando eso existe, entonces usted dice que esta función, esta ecuación diferencial es exacta. O lo que puede decir esto. La derivada parcial, ¿sí? La derivada parcial con respecto a y de quién, de la función, podríamos dejarlo así, m de x, y. ¿Sí? Debe ser igual a ¿qué? A la derivada parcial con respecto a x de la función de n de x, y. Esto que escribí acá con más simbología es lo mismo que está en la parte izquierda. Yo ya sé que esto dice, este subíndice dice derivada parcial. Si le pongo esto, también es derivada parcial. Si le pongo esto, también es derivada parcial. ¿Sí? Pero ¿por qué no le pongo eso? Porque si le pongo aquí f y f se me van a confundir ustedes. Ah, esperen entonces. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Que esto es equivalente, ¿no? Si estamos grabando esta clase. Sí, se está grabando. Sí. Ya, ahora sí, entonces vamos a sacar la derivada parcial. Podemos hacerlo así, para que se entienda esta vez. La derivada parcial con respecto a y de m de y es esto. Es decir, de e a la y más 6x. Directo la voy a sacar ahí. Entonces, ¿cuál es constante aquí? X. Por lo tanto, la derivada de e a la y, sí o no que es e a la y. Más 0, porque esto es constante. Y nos dice que la derivada parcial con respecto a x de nx, pero ¿cuál es nx? Es x por e a la y esto es igual. ¿Cuál es constante aquí? E a la y. Y la derivada de x con respecto a x es 1. Ah, ojo. ¿Son o no son iguales estas dos derivadas parciales? Sí son iguales. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la ecuación? Es exacta. Exacto. Por lo tanto, la ecuación es exacta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Miren, sirvió todo lo que yo les di, haberles dado derivadas parciales, porque si yo me iba directo a resolver una ecuación diferencial exacta, difícil, ahorita me tocará estar enseñando qué es derivada parcial, pero como ya lo saben, ustedes comprobamos. Y ya van a ver el otro donde nos sirve. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Ya? El siguiente paso es hallar la función.
es hallar la función. Una vez que usted ya tenga esto, tiene que recordar lo siguiente, que, tiene que recordar la definición que una ecuación diferencial exacta es aquella que podemos expresar como la diferencia de una función de dos variables, como el diferencial, ¿sí? Como el diferencial de una función. Esto es haberle aplicado una diferencial a alguna función, por eso nos da esto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuestra ecuación la vamos a volver a escribir. Es decir, e a la y más 6x por dx. Y la volvemos a escribir. Más x por e a la y por dy igual a 0. Pero ojo, ahora voy a darle otra interpretación. Toda esta expresión de aquí debe de ser la derivada parcial de la función que estoy buscando con respecto a x. Y esto automáticamente tiene que ser la derivada parcial de la función que estoy buscando, pero en y. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros dijimos. Cuando le aplicamos la diferencial a una función, es la función, una función por la derivada por el diferencial de y, más y por la diferencial de x. Entonces, y aquí lo demostré. Si yo tengo una función, ¿sí? En dos variables, el de x viene acompañada de la derivada parcial, ¿sí? Con respecto a x. Y el de y viene acompañado con la derivada parcial con respecto a y de esa función. ¿Sí me están siguiendo el hilo? ¿Por qué hago esto? Entonces eso quiere decir que esta función viene de dos variables, del diferencial de dos variables, es igual a ¿qué? A la derivada parcial de x con respecto, por diferencial de x, más la derivada parcial de la función de y por dy, igual a 0. De eso viene, ¿no es cierto? Entonces, podemos nosotros integrar para encontrar la función. Recuerden que el proceso inverso de la diferenciación es la integración. Yo te quiero que quede claro. A ver, si yo tengo y igual a 2x al cuadrado, derivo diferencial de y a qué es igual, a 4x por dx. Ah, derivada. Entonces, si yo integro, de x, me queda que y es igual a ¿qué? A 4x cuadrado sobre 2, de donde y es igual 4 entre 2, 2x al cuadrado. Ah, cuando yo integro, regreso a buscar la función. Entonces, como yo sé que esta expresión es la derivada parcial, entonces yo puedo encontrar la función integrando cualquiera de los dos miembros. A eso me refiero cuando digo voy a integrar, para encontrar la función. Sí les dije que esto es bastante larguito. Y sí necesita análisis más que todo. Hasta que resolvamos el primer ejercicio, después ya se nos hace un poco más mecánico. Entonces, como mi ecuación es de esta naturaleza, ¿cuál miembro quieren integrar ustedes? ¿El f de x o el f de y? Lógicamente que ustedes van a decir, integremos el miembro más cortito. Vamos a integrar f de y, ¿no es cierto? Podemos integrar nosotros esto de aquí o también podemos integrar esto. Al momento de integrar obtengo la función. Ya lo demostré aquí con un ejemplo que cuando integro encuentro la función. Entonces voy a integrar con respecto a quién, pero con respecto a la variable y tengo que integrar. ¿Sí? Entonces voy a integrar con respecto a la variable y. ¿Qué me quedaría? La integral de x por e a la y. ¿Qué diferencial? Diferencial de y, ¿no es cierto?
¿Esto a qué es igual? Ah, ojo aquí, las integrales, de una vez voy explicando. Las integrales parciales, igual que las derivadas parciales. Si esta diferencial me indica cuál es la variable a integrar, es y. Por lo tanto, x se considera constante. Esto es igual a la integral de e a la y por dy. ¿Sí? Y esto va a ser igual a x por la integral de e a la y es e a la y mismo. ¿Sí? Más una constante. Pero ojo, ojo, nosotros habíamos dicho que el diferencial de una ecuación diferencial, ¿dónde está? Acá, por acá, para acá les encuentro. Debía ser de una constante. Y como nosotros estamos tomando a x como una constante, entonces tranquilamente vamos a tener un g de x. Porque al momento de derivar una constante es 0. Entonces, tranquilamente yo pongo un g de x aquí. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tendría yo aquí? Esto ya integré. Tengo la derivada parcial, ¿sí? De f de x con respecto a x, ya encontré la función dada. F de x, y, va a ser igual a ¿qué? A x por e a la y, más un g de x. Listo. Ahora, esta parte de aquí es la función, ¿no es cierto?, que estoy buscando. Lo que yo no sé es qué es g de x. ¿Sí? G de x todavía no sé. ¿Por qué lo que puse un g de x? Porque, como digo, x es una constante. Y g de x puede ser, por ejemplo, un x cuadrado. Al diferenciar, porque estamos haciendo la derivada parcial con respecto a x. Entonces, si yo pongo derivada parcial de cualquier función con x es 0, entonces le pongo un g de x. No le pongo una constante como acostumbramos, ¿no? Pongámosle un g de x ahí, pero más bonito. G de x. Hasta ahí, chicos, ¿me siguen? Ahí vamos. Bien. Ahora, ¿no es cierto? A la función, ¿qué es lo que hicimos? Debemos aplicarle la derivada parcial, porque así es como viene. Ida y vuelta. Esto de aquí es que la derivada parcial. Y esto también de aquí es la derivada parcial. Si integro, obtengo la función con una función de g de y. Si integro, obtengo la función, pero con una constante como g de x. Aquí integro, encuentro la función, pero como una constante como g de y. Cualquiera de las dos miembros. Entonces, ahora, esto viene de una derivada parcial. Entonces yo también voy a aplicar la derivada parcial aquí. ¿Sí? Aplico la derivada parcial de respecto a x ahora aquí. ¿Sí? Entonces, digo, la derivada de la función con respecto a x va a ser igual a ¿qué? X me queda e a la y más la derivada de esto es g' de x. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Que la derivada parcial con respecto a x de esto es esto de aquí. ¿Están ahí, chicos? Sí. Sí. Pero f de x, ¿qué es? F de x es esto. Entonces, en vez de f de x, escribo e a la y más 6x. ¿Es igual a qué? A e a la y más g' de x. ¿Qué se me anula? E a la y. Entonces me queda esto que g' de x es igual a 6x. Integro aquí e integro acá. Pero aquí ya no estoy con derivadas parciales, integro con respecto a una sola función. Entonces,
g de x es igual a que a 6x al cuadrado entre 2, que es lo mismo 3x, ahora sí más una constante. Sí, ahora sí más una constante, porque es una integral normal de una variable. Acá no le puse porque estoy integral parcial. Esto de aquí es una integral parcial con respecto a la variable y. X se considera constante, entonces más una función de X. Ya. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería mi solución? Yo ya encontré aquí mi solución. Aquí está mi solución general. Esta es mi solución general. Al integrar, es mi solución. Pero, ¿qué es lo que me faltaba? Me faltaba ya el g de x. Por lo tanto, esta función f de x, y va a ser igual a x por e a la y más, ¿aquí es g de x? G de x es 3x más una constante. Pero recuerden que esta expresión f de x, y, ya de naturaleza la igualábamos a una constante para aplicar el diferencial. Por lo tanto, podemos decir que x por e a la y más 3x más una constante es igual a una constante 1. Estas constantes pueden dejarse en un solo miembro y nos quedaría que e a la y más 3x es igual a una constante total que le voy a llamar constante 1. Constante 2, constante lo que sea. Y esa es la solución de mi ecuación diferencial. De tal manera que si yo le aplico diferencial parcial a esta función, tiene que darme, ¿qué? La ecuación diferencial dada. ¿Cuál era nuestra ecuación diferencial? Esta. E a la y más 6. Porque es lo que hicimos. Aquí. Dijimos, si tenemos una función y le aplicamos la diferencial, nos da esto. Ahora, yo les di la ecuación y encontré la función como solución general. ¿Sí? Entonces, si nosotros le aplicamos a esta solución, x por e más 3, a ver, el x es cuadrado. ¿Dónde dejé el cuadrado? Ustedes ni se percatan. Verán que es 3x cuadrado. Es 6 para 2 a 3, x cuadrado. Aquí también es x cuadrado. Aquí es x cuadrado. Ya están con sueño, tan igual que yo. Apliquémosle el diferencial. Entonces, nosotros decimos, el diferencial de x por e a la y más 3x cuadrado es igual al diferencial de esta constante, 1. Entonces, este diferencial de la constante es 0. ¿Sí o no? ¿Qué nos va a quedar acá? Esto queda igual a la derivada parcial de la función con respecto a x por dx más la derivada parcial de y con respecto a y igual a 0. Vamos a ponerle igual, la diferencial de esto es 0. La derivada parcial de la primera parte con respecto a x. X es constante. Nos queda e a la y. Aquí a x nos quedaría, ¿cuánto? 3 por 2, 6x. Por diferencial de x. Más, a esto hay que sumarle la derivada parcial con respecto a y. Ahora, x es constante. ¿Sí? Y nos queda que y la función a derivar. Entonces, la diferencial de e a la y es e a la y. ¿Más cuánto? X es constante, 0. Multiplicado por dy. ¿Acaso esto no fue la ecuación diferencial que les di? Igual a 0. Entonces está comprobado que una ecuación diferencial es que la diferencial de una función de dos variables. Eso es todo. A la cual debemos reconocerla haciéndole esta prueba.
que la derivada parcial del primer miembro en el diferencial de X, pero con derivada parcial con respecto a Y, debe ser igual a este otro miembro, siempre y cuando llevemos la ecuación de la forma m de X más n de Y, porque la puedo desbaratar y ponerla de otra forma. Ahí le comprobamos. Yo sé que para hacer un primer ejercicio no quedó muy bien. A mañana hay que hacer 2 ejercicios bien pepa y ya quedó esto claro. ¿Sí? ¿Pero qué involucró esto? Tener un conocimiento de derivadas parciales, integrales parciales y diferencial de una función de 2 variables. 3 conceptos. Hay por ahí que también les dije que es una función homogénea, que también les va a servir para reconocer. Entonces, hasta el momento hemos visto 3 tipos de ecuaciones diferenciales. No 3 tipos, 3 formas de resolver una ecuación diferencial. Primero, por separación de variables, luego haciendo una sustitución y igual a bx para una ecuación diferencial homogénea, y la otra que estamos viendo, aplicando estas formas de integración y de derivadas parciales para resolver una ecuación diferencial exacta. Hasta aquí va a ser el tema de la evaluación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? De esto tranquilos, ya voy a hacer mañana 2 ejemplos más. Y ahí sí ya les queda claro, y también ya les mando un debercito, porque anoche creo que se les cumplió el otro deber. Bueno, nos hemos pasado de la hora. Ahí vamos a quedar, chicos. Gracias. Una buena